Buen día, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Seguimos con uno de los temas más importantes de lo que sería bioquímica. Recuerden, y les he venido insistiendo, que este tipo de presentaciones y de videos sirven como una guía del material que ustedes deben estudiar. No es la base para el estudio, para los exámenes, sino que va a ser de una guía para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces recuerden estudiar muy bien del manual, tanto de laboratorio como de teoría. ¿Ok? Las proteínas, como podemos observar, están presentes en muchos alimentos. Y vamos a ir hablando un poquito sobre ellas. Ok, principalmente están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunos casos pueden presentarse en algunos de estos elementos, pero principalmente van a ser estos. Eh, en cuanto a lo que son proteínas, hablamos de que son polímeros de aminoácidos. Entonces, el monómero o la estructura básica de una proteína se va a llamar un aminoácido, ¿ok? Aquí están, digamos, los aminoácidos son los monómeros y unión entre ellos van a formar lo que son las proteínas al final y al cabo. Es importante que ustedes sepan que este tipo de uniones entre monómeros tienen el nombre de enlaces peptídicos, ¿ok? Entonces, dentro de lo que son las proteínas, cuando tenemos pocos aminoácidos, hablamos de un péptido. Cuando tenemos menos de 50, hablamos de un oligopéptido. Más de 10, hablamos de un polipéptido. Y más de 50 aminoácidos, hablamos de una proteína. Vean el tipo de nomenclatura de lo que son los monómeros, ¿verdad? Aminoácidos. Eso significa que son estructuras que dentro de su composición estructural tienen a un grupo amino y al grupo de ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un aminoácido. Vean, como les decía anteriormente, estructuralmente hablando, tenemos el grupo amino y al grupo de ácido carboxílico. ¿Ok? Básicamente, eso sería lo que comprende una estructura de un aminoácido. ¿Han escuchado hablar de los aminoácidos esenciales? Son 20 y es importante que ustedes aprendan o identifiquen ciertas estructuras de estos aminoácidos esenciales. Acá se los dejo para que ustedes los vayan observando, cada uno de ellos. No me voy a detener mucho acá, pero es importante que les pongan atención a cada uno de ellos. Vean, la glicina es, digamos, el aminoácido esencial más básico que existe. Entonces, cuando hacemos análisis de aminoácidos en algún tipo de alimento, el patrón en este caso, o el que se utiliza como patrón para analizar si un alimento tiene aminoácidos esenciales y demás, sería un patrón de glicina, porque básicamente es la base, o si ustedes observan, cada una de estas estructuras tiene como base la glicina y ahí se va extendiendo, o en algunos casos tenemos dobles enlaces, en otros casos tenemos más grupos amino, en otros casos tenemos, por ejemplo, que tengamos azufre en la estructura como la cisteína y vemos, hay otros ejemplos, digamos, que tienen algunos elementos dentro de lo que es el aminoácido. Aquí tenemos otros ejemplos. Como les dije, la cisteína y la metionina son los que tienen azufre. Es importante que ustedes lo identifiquen también. Y acá dentro del paréntesis es como la abreviación de ese tipo de aminoácido. Luego, dice otra una cosa, esas son parte de las propiedades de ellos, tienen comportamiento anfótero, o sea, pueden tener un comportamiento tanto como polar o como no polar, o tener comportamiento, digamos, ácido y básico. Ok, anfótero significa que tiene comportamiento ácido básico. Y forman lo que llaman un suiterión, que es cuando el aminoácido es eléctricamente neutro. ¿Ok? Cuando se da la unión de ellos, entonces se forma este tipo de unión. Entonces, cuando tenemos la ionización de aminoácidos, se va a dar dentro de esa formación de ese aminoácido lo que se llama un suiterión, que anteriormente vimos que es mantener ese equilibrio entre la estructura. Luego, lo que es un enlace peptídico, que es la unión entre varios monómeros, forma un enlace covalente entre un grupo carbonilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, liberando una molécula de agua. Entonces, siempre que se vaya a dar un enlace peptídico, se da la liberación de una molécula de agua.
Aquí tenemos un ejemplo de un aminoácido 1 con un aminoácido 2. Es importante que ustedes manejen o sepan que cuando se da la formación o se da un enlace peptídico y se da esa liberación de esa molécula de agua, vean que dentro del grupo carboxilo se pierde este OH y dentro del grupo amino se pierde este hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomen en cuenta ustedes, ¿dónde es exactamente que se da ese enlace peptídico? Entre el grupo OH del grupo carboxilo y un hidrógeno del grupo amino. ¿De acuerdo? Entonces, vean acá, se da, digamos, el grupo OH se pierde y aquí ya no tenemos ni el OH ni el NH2, sino que ya nada más tendríamos en este caso lo que es la formación o la unión, digamos, de los dos aminoácidos. Ok, en cuanto a la estructura de las proteínas, cuando las proteínas se van uniendo unas con otras, van formando distintos tipos de estructuras. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, básicamente. Y según la disposición o la formación de este tipo de estructuras, es que se les da la función o cumplen ciertas funciones estas proteínas. Entonces vamos a observar un poquito sobre esto. Cuando hablamos de estructura primaria, hablamos de la secuencia de aminoácidos que están formando esa proteína y en qué orden se están dando. Recuerdan, entre paréntesis, que venía abreviado el tipo de aminoácido que el tipo de aminoácido esencial. Entonces, esta estructura primaria lo que va a indicar es la secuencia de esas uniones o de esas uniones peptídicas, ¿de acuerdo? Para formar esa proteína. ¿Esto por qué? Porque las proteínas son tantas, digamos, existe tanta variedad en lo que son proteínas que para iniciar y dar énfasis en cuál sería la función de una proteína en específico, tenemos que tomar en cuenta la estructura primaria para ver esa secuencia de aminoácidos que conforman esa proteína. Básicamente, en la estructura secundaria es la disposición estable en el espacio. Entonces, existen dos formaciones que se pueden dar en una estructura secundaria a la hora de formar una proteína. La hélice alfa y la hoja plegada o lámina beta. Vamos a ver cómo se ve esto estructuralmente hablando. Pues vean, hélice alfa es como una hélice, como ustedes pueden observar. Aquí se da la unión de puentes de hidrógeno, se da la formación de puentes de hidrógeno, que recuerden que son enlaces entre hidrógeno y grupo OH. Y tenemos la otra formación, que es como láminas en forma de hoja beta. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían tipos de estructuras secundarias de proteínas. Las estructuras terciarias es el plegamiento sobre la estructura secundaria. Entonces, son varias estructuras secundarias unidas unas con otras para formar o generar una conformación fibrosa o globular. Así, más o menos, se vería estructuralmente una estructura terciaria de una proteína y es la que va a generar la función de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, estabilidad dada por las interacciones entre los radicales L. Aquí tenemos uniones de puentes de disulfuro, como por ejemplo la que se dan en el cabello, de puentes de hidrógeno, puentes eléctricos e interacciones hidrófobas. Recordemos que hidrófobas es todo lo que sea no polar. Entonces, en lo que es estructuras terciarias, aquí tenemos ejemplos de cómo se pueden dar ese puentes de disulfuro o ese tipo de interacciones que vimos anteriormente. Y la estructura cuaternaria es varias estructuras terciarias unidas entre sí, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, es la unión mediante enlaces débiles de varias cadenas polipéptidas, o sea, estructuras terciarias. Entonces, van a generar una estructura aún mayor donde tenemos varias funciones que se realizan al mismo tiempo. Recordemos que cuando hablamos de la desnaturalización de una proteína, en estos casos hablamos de que se rompen las funciones, o sea, de que se rompen esas estructuras. Entonces acá tenemos como un resumencito para que ustedes lo vayan analizando. Las estructuras primarias, que es la secuencia, la secundaria, que es estas formas de hélice de hoja plegada, la terciaria, que es cuando se da, digamos, las interacciones entre estas dos formaciones secundarias, perdón, y generan la función de la proteína.
y la cuaternaria, que es cuando tenemos varias estructuras terciarias unidas entre ellas. Entonces, las propiedades de las proteínas tienen especificidad. Cada proteína realiza una función determinada. Algo así como lo que hablábamos anteriormente o lo que vivimos o vamos a ver en lo que son las enzimas también, que tienen alta especificidad. Recordemos que las enzimas son proteínas también. La la desnaturalización es la pérdida de la estructura terciaria, o sea, la que da la función de la proteína. Si es soluble en agua, al desnaturalizarse, se hace insoluble y precipita. Y se puede desnaturalizar una proteína mediante cambios bruscos de pH o de temperatura. Vamos a ver ejemplos, por ejemplo, eh, la caseína en la leche, por encima de los 46 grados se desnaturaliza. Existen ciertas proteínas que ya sea por efecto de pH, o sea, si tenemos una proteína ácida y le generamos un cambio brusco de pH, entonces la desnaturalizamos. Bueno, en cuanto a su composición química, se clasifican en holoproteínas, formados únicamente por una secuencia de aminoácidos, heteroproteínas, formado por una parte proteica y una parte no proteica, glicoproteínas, lipoproteínas, las glucoproteínas, formadas por proteínas formadas por azúcares, las lipo por lípidos y así sucesivamente. Las cromoproteínas son formadas por elementos. Ok, en cuanto a las funciones de las proteínas, tenemos que las proteínas sirven para formar estructuras dentro de nuestro organismo, lo que era la función enzimática para que se den las reacciones y se formen los productos que necesitamos dentro de nuestro organismo. Funciones reguladoras, defensivas, hormonales, transportadoras y de reserva. Luego, algunas proteínas importantes. Aquí vamos a avanzar rápido para que no se haga muy extensa la presentación. Aún faltamos como a la mitad. Entonces vamos a ver ejemplos de algunas proteínas. En lo que es la plataforma, van a ver algunos videos que van a ejemplificar o hacer un poco más llamativo lo que son este tipo de proteínas. Entonces no dejen de verlos, por favor.